Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la última parte del diccionario bíblico. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Ahora os hablo de salvación, realidad implicada en otras muchas. Toda la obra realizada por Dios con los hombres se suele llamar economía de la salvación, porque es un plan o designio que Él tiene desde la eternidad y que Él mismo realiza y dirige dentro de la historia, para salvar a la humanidad caída por el pecado y restablecerla en su amistad eterna. Su origen es el amor que da la revelación, que hace la elección por pura gracia, que realiza la redención, otorga la promesa, la alianza y la ley, la mantiene por la fidelidad y la justicia, y exige del hombre para salvarse la fe por la que éste acepta el misterio de Dios en Jesús, único Salvador que quita los pecados y enfermedades, y por la que se incorpora su muerte y resurrección, fundamento por el espíritu de la esperanza en la salvación eterna, con la resurrección final. Esta economía tiene 4 etapas. Primero, preparación del Antiguo Testamento. Segundo, plenitud de los tiempos con la venida del Salvador. Tercero, desarrollo de su misterio en la Iglesia hasta la parusia. Cuarto, la parusia, el juicio final y el reino eterno en que se consuma la salvación. Ahora os hablo de la santidad, santo. Esta idea incluye separación y poder espiritual. Santo es lo separado del uso profano y consagrado al servicio de Dios. Personas, cosas, lugares de cultos, etc., por lo que está revestido de poder divino, a lo que responde en el hombre el temor y el respeto. Dios es el único santo esencialmente por su absoluta separación de todo lo creado. Es el otro, el trascendente, incomprensible, insondable, glorioso, y el santo también eficazmente en cuanto que se comunica para separar, elevar a los hombres y hacerles participantes de su santidad. Esta se manifiesta pues en la elección de un pueblo consagrado a él por la alianza, para que le sirva y le dé culto en lugares reservados. Y con toda la vida, es decir, con el cumplimiento de la ley que es su voluntad santa. El aspecto religioso cultural es así inseparable del moral, que implica oposición al pecado, objeto de la cólera, que es la reacción de la santidad de Dios, lo mismo que su justicia. En el Nuevo Testamento continúa esta doctrina con la particularidad de que la obra santificadora de Dios
se ha realizado para toda la humanidad de una vez para siempre en la redención de Jesús, que funda el nuevo santuario que es la Iglesia, pueblo santo de Dios, en el que toda la vida moral, en su aspecto individual y comunitario por la caridad, es un culto ofrecido a Dios con el sacrificio de Jesús, vivido sobre todo en la Eucaristía. Ahora os voy a hablar de Satán, literalmente adversario, acusador, lo mismo que diablo, calumniado en griego. Designa un poder personal invisible, enemigo de Dios y del hombre, esbozado al principio para evitar el dualismo como un acusador del hombre ante Dios. Aparece poco a poco identificado con el dragón o serpiente, por la que entró el pecado y la muerte en el mundo. Desde entonces es a través del pecado al que induce por la tentación, que es su oficio, el señor de este mundo, y actúa por individuos o colectividades que militan en la impiedad contra el plan salvífico de Dios, vencedor del diablo como se anunciaba ya desde la profecía del Génesis. Es Jesús toda su vida, desde las tentaciones en el desierto, es una lucha contra él que actúa a través de otros seres, los demonios en los posesos, seres espirituales subalternos de Satán, llamado también Belzebul, príncipe de los demonios, a través de la enfermedad o por medio de los incrédulos, hijos del diablo. Pero la cruz, aparente victoria de éste, es la hora suya del poder de las tinieblas, es justamente su derrota por su resurrección. Jesús es ya el Señor del mundo. Desde entonces el diablo y todas sus potencias del mal están virtualmente vencidas. Pero aún actuarán tentando a los hombres, no por encima de sus fuerzas, induciéndoles al pecado por sus medios clásicos, mentira y engaño, cizaña sembrada en la oscuridad. El hombre está ya en la alternativa, o con Cristo o con el diablo, Belial, el malo, etc. Su victoria está asegurada por la fe y la unión con la cruz de Cristo. Las diversas fuerzas a través de las cuales actúa el diablo son los enemigos de Dios, los falsos cristos, los impíos. Entre ellas hay uno, denominado por antonomasia el impío. El perdido, el adversario, el anticristo, que en los días que precederán a la parusia actuará con gran éxito contra los cristianos, con poder sobrehumano dado por el diablo hasta ser derrotado con él y recibir como él y todos sus seguidores la segunda muerte. De todas formas, el misterio de la impiedad está ya en acción, y así San Juan llama anticristo a todo el que niega y se opone a Cristo. Ahora os hablo a continuación de Cefela. Significa terreno bajo,
y es la parte intermedia de 300 a 400 metros sobre el nivel del mar, de terreno ondulado y suave entre la franja costera del Mediterráneo y los montes de Judá. A veces se designa así también a la llanura de la costa. Ahora os hablo de Seol. Palabra de origen incierto, indica en la concepción bíblica un lugar de sombras en el fondo de la tierra, donde bajan todos los muertos sin distinción, del que no pueden subir y en el que llevan una vida disminuida, olvidada y sin posibilidad de alabar a Dios. Poco a poco se va considerando como el reino de la muerte, al progresar la doctrina sobre la retribución y la resurrección. El Seol, traducido por Hades en la versión griega y usado así en el Nuevo Testamento, se va definiendo más siguiendo también las doctrinas de la literatura judía. Se suponen ya compartimientos que separan allí a los justos de los impios. Jesús bajó a los infiernos, dogma del credo cristiano, es decir, a esta morada de los muertos, para triunfar de la muerte con su resurrección y llevar consigo en esperanza el triunfo de sus redimidos. Desde entonces, el Hades o la muerte ya no tiene poder y ha de soltar a sus muertos. Su poder indirecto solo abarcará a los impios, los que hayan rechazado a Jesús y su victoria. Para estos será el castigo del Hades, como infierno denominado a veces e identificado en este sentido de castigo. Gehenna, adaptación griega del hebreo Geinón, valle de Hinón, al sur de Jerusalén, maldito por el culto idolátrico a Moloch, donde la literatura judía localizaba el castigo por el fuego de los impios, lugar de suplicio de fuego, tinieblas y rechinar de dientes, pero no se precisa el momento de este castigo y generalmente se prevé que será después del juicio final escatológico, cuando empiece la segunda muerte, Seol definitivo. En suma, el Seol, Hades o infiernos, reino y poder de la muerte, ha sido abierto y vencido por la bajada a él de Cristo y por su resurrección. Desde entonces queda como infierno eterno con suplicio solo para los que rechacen a Cristo. Ahora os hablo de siervo de Yahvé, título solemne dado a algunos personajes importantes como Moisés, Josué, David, luego en la segunda parte de Isaías a todo el pueblo de Israel, escogido por Dios para ser su testigo entre las naciones y sobre todo en los famosos cantos del siervo. A un personaje futuro, objeto de especial elección de Dios, lleno del espíritu expiador de los pecados de todos, alianza del pueblo de Israel y luz de las naciones, y en quien el Nuevo Testamento ha reconocido a Jesús profetizado. Palabras indicadas. Ahora os hablo del sueño. Puede ser una manera de revelación, enseñanza, predicción o aviso de Dios al hombre. Manifestación de cosas ocultas. Abraham, Jacob, José, etc. Pero otras veces se trata de cosas humanas que fácilmente engañan.
si se toman como cosas de Dios, por lo que los profetas atacan a menudo a los falsos profetas de sueños propios y recuerdan la realidad positiva de la ley. Voluntad clara de Dios. Los verdaderos sueños solo pueden ser interpretados por los sabios, por los que tienen el Espíritu de Dios. En Israel estaba prohibida toda adivinación por este medio. Ahora os hablo del tel, con 2 L's. Montículo muy característico del Próximo Oriente en forma de cono truncado, formado artificialmente por las ruinas y escombros, y aquí que significa también escombro, de ciudades que se han ido construyendo una sobre las ruinas de la otra a lo largo de los siglos. Estas diversas ocupaciones forman los estratos que se distinguen en las excavaciones más antiguos cuanto más profundos. Ahora os hablo de la tentación. Es una prueba para afianzar la libertad y responsabilidad en el bien, o una seducción al mal, según que venga de Dios o de Satán. Dios también tienta a los suyos según el modo de pensar bíblico, que no se cuida de las causas segundas, pero siempre es para que el hombre sea consciente de su victoria por la fe. El oficio de Satán, en cambio, es seducir al mal y al pecado, y Dios lo permite como prueba, ya que el cristiano nunca es tentado por encima de sus fuerzas y tiene siempre a mano la victoria de su fe. Jesús permitió ser tentado por Satán para corregir con su entrega absoluta a Dios las caídas de los israelitas en el desierto ante el mismo género de tentaciones. Así empezó su victoria sobre Satán, consumada con la oblación total en la tentación suprema de abandono en la cruz. Ello es el ejemplo y sobre todo la fuerza que asegura la victoria diaria del cristiano y la de la Iglesia, sobre todo ante la gran tentación de Satán por medio del anticristo en los tiempos que precederán a la parusia. Ahora os hablo de teofania, literalmente aparición o manifestación de Dios como revelación o intervención suya en la historia. Podía hacerse de muchas maneras, por ejemplo en forma humana o por el ángel de Yahvé, etc. Pero el marco típico de la teofania, la principal, fue la del Sinaí. Era la tormenta, en ella el viento es la trompeta que anuncia a Dios, la nube indica su presencia, su voz viene en el trueno, el rayo o el fuego que sale de la nube es el resplandor de su gloria. En general no aparece que Dios se manifieste cara a cara excepto a Moisés, según algunas tradiciones. Todo este marco es el símbolo de la majestad y trascendencia de Dios, que inspira el temor religioso en el hombre, a semejanza de estas teofanías que señalan el comienzo de la historia de Israel. Los profetas suelen presentar la restauración futura en el día de Yahvé como una nueva teofanía de señales cósmicas. Ahora os hablo de terafín, pequeños, a veces grandes, hasta de talla humana, ídolos domésticos a quienes se confiaba la guarda de la casa y de los bienes y cuya posesión podía dar título de derecho a la primogenitura. Su culto de superstición popular se apartaba de la ortodoxia, por lo que fue condenado por Samuel y extirpado por el rey Josías. Ahora os hablo de la tipología. Según San Pablo, estos hechos del Antiguo Testamento se produjeron para servirnos a nosotros de tipos
Ejemplos en esta frase y en el uso frecuentísimo del Nuevo Testamento y de la Iglesia se funda la tipología bíblica, según la cual el Antiguo Testamento es tipo o figura del Nuevo Testamento, con arreglo a las etapas de la salvación. Son tipos concretamente personas o sucesos que por voluntad de Dios, además de su propia significación histórica, tienen un sentido nuevo que prefigura realidades espirituales, personas o sucesos llamados por eso antitipos del Nuevo Testamento. Tal sentido es tal sentido es escriturístico por estar en la escritura, y los autores del Nuevo Testamento, sobre todo San Pablo y San Juan, lo descubren a menudo, pero no todo tiene valor de tipo. Es preciso que Dios haya querido dar tal sentido, que lo descubra auténticamente el Nuevo Testamento o la Iglesia. Ahora os hablo de la unción. La unción con aceite penetrando en el cuerpo era un signo de alegría, su falta por eso era señal de duelo o ayuno, de belleza y de honor, pero sobre todo confería fuerza y salud, se utilizaba para la curación de la enfermedad, de aquí el rito sacramental de la extrema unción para la salud corporal y sobre todo espiritual. La misma enfermedad es consecuencia del pecado instituido por Jesús. Tiene luego un sentido simbólico. Sin aceite, repito y corrijo, tiene luego un sentido simbólico, ya sin aceite, que expresa primero para Jesús el revestimiento del Espíritu Santo y del poder, y luego para el cristiano su unción espiritual por la fe en Cristo. Dicho de Jesús es la expresión de que Él es el Mesías, ya que la unción se utilizaba particularmente para la consagración a Dios, del rey sobre todo, y hacia de él el ungido o Mesías. Ahora os hablo de Yahvé. Es el nombre propio de Dios revelado por él mismo a Moisés, aunque según otras tradiciones su culto era ya anterior, de etimología discutida en el pasaje citado del Éxodo, se interpreta como significando el que es, lo cual podría querer indicar la absoluta trascendencia de Dios que no puede ser definido ni circunscrito al sentido limitado de un nombre, o acaso mejor la definición de Dios como el ser absoluto y eficaz, el único que es y el único que actúa. El verbo está en imperfecto, y el único que actúa en su pueblo y en toda la historia humana. Con ello mismo quedan negados todos los demás dioses de las religiones circunvecinas y afirmado el monoteísmo absoluto que desde el principio procesa la Biblia. Yahvé se ha escogido precisamente un pueblo y es Dios especial de este pueblo por esta elección, sin que por eso deje de ser soberano de todas las naciones, para que conserve esta fe en el único Dios en medio de la idolatría universal y le dé culto a él hasta su plena revelación. En el Nuevo Testamento la triste tendencia del pueblo a la idolatría obligará a los profetas a condenarla incesantemente,
proclamando cada vez con más fuerza, sobre todo en la época del destierro, cuando el desastre podía hacer perder la fe, el monoteísmo más absoluto. No hay que decir nada del Nuevo Testamento, donde la doctrina a este respecto es clara y abundante, sin perjuicio de la revelación plena de Dios en Cristo por el Espíritu Santo, es decir, del misterio de un solo Dios en tres personas distintas. La Biblia emplea también otros nombres para designar a Dios, de los cuales los más importantes son los siguientes: El y Eloab, probable derivación de este, es el nombre genérico, la divinidad, como en los demás pueblos semitas, y sirve también para formar nombres propios, Ismael, etc. Puede ir solo o refiriéndose al Dios único, acompañado de otros apelativos. El Sabdai, de significado incierto, acaso Dios montaña, es decir, refugio y apoyo seguro, que se suele traducir siguiendo a los LXX y a la Vulgata, por el omnipotente. Con este nombre se manifestó Dios a los patriarcas y luego se utilizó ya muy poco el libro de Job por arcaísmo. El Elión, Dios altísimo, que indica la trascendencia de Dios, pero el más usado es el de Elohim, unas 2000 veces. También de etimología incierta es el nombre de la divinidad. A veces se dice Yahvé Elohim, Yahvé Dios. Esta en forma plural, lo que no es vestigio de politeísmo, sino un plural de majestad e intensidad, es decir, el único Dios que agota todos los caracteres de la divinidad. Es frecuente el apelativo Sebaot añadido a Yahvé. Significa literalmente Yahvé, de los ejércitos. Hace referencia a las batallas gloriosas de Israel, cuando Yahvé protegía la lucha de su pueblo, pero los ejércitos incluyen también los astros, los poderes celestes y en general todas las fuerzas cósmicas sujetas a la orden de Yahvé. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final del diccionario bíblico. Espero que os gusten mis vídeos. Si es así, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Y si estáis viendo estos vídeos y no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.